libro de Apocalipsis, por favor, capítulo 10. Apocalipsis, capítulo 10. Y no cubrimos los últimos 2 versículos la semana pasada. Los vamos a cubrir ahora. Pero antes quiero decirles sobre esto. Estamos estudiando este libro. Estamos llegando ya casi a la mitad de la tribulación. ¿Se imaginan para estas alturas? Todavía no llegamos a la mera mitad de la tribulación y ya para estas alturas la mitad del mundo ha muerto. La mitad de la gente, si viniera, si sucediera ahorita, serían 4 billones de gente muerta. Wow. Y solamente quedaría la mitad. Y no es lo peor todavía de la gran tribulación, porque lo peor viene después. Cuando a la séptima trompeta, y de ahí en adelante hasta los 7 tazones o copas, hasta que llega el final de la guerra del Armagedón, cuando va a haber tanta masacre, tanto dolor, tanta muerte, que recuerdan, dijo el Señor Jesús, que si Él no interviniera, nadie quedaría salvo, nadie sobreviviría. ¿Y por qué? Porque el hombre todas las armas que ha inventado las ha usado. En la Primera Guerra Mundial usaron bombas atómicas. Fue en la Segunda Guerra. En la primera usaron gases venenosos. ¿Cómo se llaman? Sí, de químicos, armas químicas, eso es. Que envenenan a la gente, la matan casi instantáneamente. Por eso los soldados todos andaban con máscara en las trincheras, en las zanjas. Algo horrible. Y en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue el único país que ha detonado, ha lanzado bombas atómicas. Lanzó 2 bombas atómicas, una en Hiroshima y otra en Nagasaki, en Japón, y eso terminó la guerra. Cuando sucedió eso, los japoneses vieron que no tenían armas para defenderse contra Estados Unidos. Y el emperador Hirohito, el emperador que creían que era divino, la gente lo adoraba como si fuera un dios, creían que era de descendencia divina, y tuvo que agarrar el micrófono y por voz nacional en todo el país dijo: nos vamos a rendir. Y la gente no lo podía creer, que se fuera a rendir una nación que se sentía invencible. Pero enfrentaron una arma que no podían hacer nada contra ella. Murieron miles, cientos de miles murieron con esas bombas. Y en el futuro, sí, porque los que no murieron rápidamente, prácticamente casi todos que fueron expuestos a la radiación murieron de cáncer con los años. Entonces, el mundo ahorita está armado hasta los dientes con bombas nucleares. Y en una guerra donde el país, uno de ellos se vea que va perdiendo la guerra, ¿qué creen que va a hacer? Usar esas bombas. Sí. Y el otro también las va a usar. Y va a ser una cosa increíblemente, va a ser una masacre, va a ser algo horrible. Y el libro de Apocalipsis nos cuenta toda la historia de lo que viene en el futuro. El libro de Génesis nos cuenta toda la historia de la creación y del nacimiento de la nación de Israel. A través de la Biblia vemos a Cristo, podríamos decir, oculto en el Antiguo Testamento. Prácticamente casi en todos los libros de la Biblia, de una manera u otra, habla de Cristo. Como en el libro que está enseñando el pastor Jorge los miércoles, el libro de Ruth. Vemos a Ruth y a Boaz, ¿verdad? Boaz representa a Cristo y Ruth representa a la iglesia. Cristo vino y la redimió. Y entonces vemos a Jesús en toda la Biblia, pero en el Nuevo Testamento no solamente es revelado, en el Nuevo Testamento vino y vivió entre nosotros. Sí. Y dice, como dijo a los apóstoles, nosotros lo contemplamos su gloria, nosotros lo tocamos, lo palpamos. Es más, hasta Juan en la última cena se recargó sobre él. Sí. Juan era primo de Jesús. Juan el Bautista también era primo de Jesús. 6 meses mayor. Me imagino que Juan el apóstol era más joven. Pero
tenían una relación íntima. Estaba leyendo, ayer estuve haciendo un poco más de estudios sobre la casa de Pedro en Capernaum. ¿Recuerdan que les enseñamos las fotos? Descubrí un poco más. Esa casa después la usaron como iglesia y luego la ampliaron y le pusieron un segundo piso y luego la enjarraron y la pintaron, la dejaron bien bonita y sobrevivió por cientos de años. Y esa casa es donde Jesús vivía cuando se movió a Capernaum. Vivía en la casa de Pedro. Entonces, Pedro tenía una amistad muy íntima, especial con Jesús. Por eso era prácticamente el líder de la iglesia, ¿verdad? Hasta que vino después un medio hermano de Jesús, Santiago. Chago, Chago le decían en la casa, y él fue el líder de la iglesia en Jerusalén. Cosas muy interesantes. Descubren muchas cosas cuando se ponen a investigar, muy interesante. Pero en el Nuevo Testamento Jesús viene, se presenta, se revela, y enseña, y sana, y alimenta, y finalmente va a la cruz a cumplir las Escrituras. Dijo, y todo esto se hizo para que se cumpliesen las Escrituras. Lo vemos repetidas veces, sobre todo en el Evangelio de Mateo. Todo esto fue escrito para que se cumplieran. ¿Saben por qué? Porque el libro de Mateo está dirigido a los judíos. Y los judíos querían que todo fuera de acuerdo a la Biblia. El libro de Marcos es de acción. Todo está... La palabra clave en el libro de Marcos es rápidamente. Y después de eso, rápidamente. Era un hombre que andaba deprisa. El libro de Juan está dirigido al mundo. Presenta a Cristo como el Hijo de Dios, como el Rey de Israel. Lucas está dirigido a los griegos, que querían conocimiento, a los gentiles. Pero bueno, lo dejamos en el libro de Apocalipsis. Es el cumplimiento de todas las profecías y todas las promesas, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hasta el final de la humanidad. Donde vemos en los capítulos 21 y 22 el final de la historia humana. Vemos el final de esta etapa, de este mundo. Vemos cuando viene un nuevo mundo y una nueva tierra. Pero antes de eso, vamos a estar en el milenio. En el milenio, Cristo va a reinar con autoridad, con justicia, y el mundo va a ser como quisiéramos que fuera ahorita. Donde no hay corrupción, donde no hay perversión. Algo maravilloso. Pero aún ahí va a haber rebelión al final de los tiempos. Pero en el capítulo 10 estamos, podríamos decirlo, estamos en un preámbulo. Antes de la séptima trompeta. Del capítulo 10 al capítulo 11 la mitad del capítulo 11 es un preámbulo. Está como diciendo, estamos en, como le llaman aquí, un time out, ¿verdad? Una pausa. El capítulo 10. Pero voy a comenzar en el versículo 20, donde habla de las imágenes y de los demonios, de la idolatría que va. El mundo siempre ha sido religioso. Desde el principio, el mundo, la humanidad, el ser humano es religioso. La única diferencia, o lo que es importante, a quién adoran. A quién adoramos y a quién adora el mundo. En la antigüedad adoraban todo tipo de imágenes. La idolatría nació en lo que es Babilonia, donde es Irak y Irán ahora. Y de nuevo va a volver vemos en Revelación, a la gran ramera y a la ciudad de Jerusalén, la corrupción. Y la idolatría nació ahí y de ahí se extendió por todo el mundo, desde la Torre de Babel. Por eso Dios confundió sus lenguajes, su lengua. Y aquí vemos también que todavía en estos tiempos, en el futuro, va a haber idolatría, va a haber religión. Versículo 20 del capítulo 9 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con las plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro
de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, ni sus robos. ¿Se dan cuenta? Siempre va a haber idolatría. El Salmo 115 describe claramente a los que hacen ídolos. Dicen, no ven, tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no caminan, tienen boca pero no hablan. Y dice, tales son los que los hacen. Y la idolatría está por todo el mundo. Casi no hay iglesias donde no tengan santos o vírgenes, ¿verdad? Y en otras religiones tienen otras cosas. Por ejemplo, en la India hay tiendas donde usted puede ir y comprar su ídolo a alguien que se parezca a usted. Wow. Va y busca entre todos y dice, ay, qué guapo. Me lo llevo, ese va a ser mi Dios. O qué guapa, uy, qué hermosa, ¿no? Pues esa va a ser mi virgen ahora. Así es. Tienen más de 2 millones de ídolos en la India. Entonces la idolatría está por todo el mundo. ¿Y qué sucede cuando uno no conoce a Dios? ¿Qué dice el dicho? A cualquier indio se le hinca, ¿verdad? A cualquier indio se le hinca, ¿por qué? Pero Pablo dice que detrás de cada ídolo hay un demonio. Están adorando demonios sin saberlo. Dice, pero si es de piedra o es de madera, ahí está el demonio. Porque la gente va y se liga, le prende velas y veladoras, le da ofrendas, le oran, le prometen mandas, peregrinaciones, todo tipo. Y está por todo el mundo. Está por todo el mundo. Y dice que no dejaron de hacer eso. Dice, ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías. Saben que la brujería es algo que está por todo el mundo también. Lamentablemente, mayormente en los países hispanos hay mucha hechicería, mucha magia negra, magia blanca. Yo no sé cómo le llaman blanca, si es magia es de lo oculto. Donde le leen las cartas, el café, las hojas, bueno, tanta cosa, ¿verdad? Las manos, le leen las manos también. Todo eso. Dice, ni de sus homicidios, de la fornicación, ni de sus hurtos. Porque cuando hay pecado, aun cuando uno abre el corazón a estas cosas, se extiende. No se queda en un solo lugar y en una sola cosa. Y esto va a suceder en los últimos días también. O sea, no va a parar hasta el final. Versículo 1 del capítulo 10 dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Miren la descripción de este ángel. Es un ángel increíblemente poderoso, impresionante. Dice, envuelto en una nube con el arco iris en su cabeza. Y no pensemos que es una nube como las que vemos aquí. Es la nube de la gloria de Dios. ¿Sabes? Como vienen envueltos como en una nube de gloria. Este ángel, muchos lo confunden con Jesús porque tiene muchos de los atributos que describen a Jesús en los primeros capítulos de Revelación. Y dice, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y en el trono de Dios está sobre él un arco iris. Por eso algunos creen que es Jesús, pero vamos a ver que no. Dice, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y por eso algunos piensan que es Jesús. ¿Por qué? Porque dice que en su mano había un librito, un rollo. ¿Recuerdan? Pero ya vimos antes que nadie en el cielo era digno ni de abrir, ni siquiera ver el rollo. ¿Por qué? Porque solamente había un solo ser en todo el universo y el cielo que tenía el honor y la autoridad de poderlo hacer. ¿Y quién era? Jesús. Jesús. Él es el único. Él es el único que tiene el poder y la autoridad. Pero miren, ¿qué tan grande será este ángel? Dice, puso su pie derecho sobre el mar
y el izquierdo sobre la tierra. Y no es que está en la orilla del mar, es alguien gigantesco. Y en inglés está, bueno, también aquí se puede ver. Puso su pie derecho sobre el mar, no en el mar. Porque cuando uno va al mar, ¿qué es lo que pasa? Uno se mete uno al mar, ¿verdad? Y el agua va subiendo y lo cubre. Este ángel pone su pie sobre el mar. O sea, por eso algunos piensan que es Jesús, porque Jesús caminó sobre el mar, sobre el mar de Galilea. Pero por eso dice, es otro ángel. A Jesús nunca se le llama ángel en el Nuevo Testamento. Nunca. Porque Él es Dios. En el Antiguo Testamento apareció varias veces como el ángel de Jehová. Era una aparición antes de venir una teofanía. Venía como un ángel y convivía y hasta comía con los hombres. ¿Recuerdan cuando vino con Abraham a su tienda y le dijo a Sara, ándale, apúrate mujer, prepárate un cabrito rápidamente, échate unas tortillas, haz unas pupusas o algo, no sé qué con lo que dieron de comer, pero prepararon comida y se quedó él con Abraham, mientras los otros dos ángeles fueron a la ciudad de Sodoma y Gomorra, pasaron la noche ahí, ya saben toda la historia. El siguiente día en la mañana dijeron, vámonos de aquí porque tenemos que destruir la ciudad. Dios va a destruir la ciudad. Y lo sacó, y ¿qué pasó? La esposa de Lot volteó a ver su televisión. Ay, no, ¿cómo la voy a dejar ahí? Ay, no, mis cositas, tanto que he coleccionado, tanto que me han costado. No quería dejar las cosas de este mundo, y por andar de interesado en el mundo, se convirtió en una estatua de sal. Pero mientras Jesús estaba con Abraham. Vino varias veces en la Biblia, también a Josué se le apareció como el capitán de los ejércitos de Jehová, cuando le preguntó, ¿eres con nosotros, por nosotros o del enemigo? Dijo, ninguno. Dijo, no sabes con quién hablas, quítate las chanclas, chico, porque estás en tierra santa, ¿verdad? Porque cuando también se le apareció a Moisés, ¿qué le dijo? Quítate los zapatos, quítate las sandalias, porque estás en tierra santa. Donde quiera que Dios está, es santo. ¿Y por qué le llaman a Israel la tierra santa? Porque ahí sus pies estuvieron caminando por muchos años. Por muchos años estuvieron caminando ahí. Así es de que apareció varias veces, pero este ángel, que es un ángel poderoso, no es Jesús. Versículo 3 dice, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y estos seres que les llaman truenos pueden ser manifestaciones del Espíritu Santo. En realidad no nos describe, porque dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que oís, que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. ¿Qué dijeron? No sabemos. Y van a creer que hay pastores que han dicho lo que dijeron los truenos. Ajá. ¿Saben qué están diciendo? Mentiras. Porque la Biblia no lo dejó, dice la Biblia que no lo dejó escribir lo que oyó. Está como otros preguntan, cuando Jesús le trajeron a la mujer encontrada en adulterio, la aventaron a los pies de Cristo. No creen que la trajeron amablemente, la agarraron y la aventaron a los pies de Cristo. ¿Y Cristo qué hizo? Se agachó, escribió en la tierra. Hay quienes han dicho que escribió Jesús, pero la Biblia no dice que escribió Jesús. Hay conjeturas, imaginaciones que tal vez están escribiendo los pecados secretos de cada uno. Es una conjetura. Y dijo el que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Y qué pasó? Se fueron yendo de uno por uno, de los más viejos hasta el más joven. ¿Por qué? Porque los viejos tenían más pecados. Porque llevaban pecado por más tiempo, ¿verdad? Y se fueron yendo hasta que no quedó ni uno. Y sabemos la historia que le dijo, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Dijo, nadie te condenó. Dijo, no, Señor, ni yo te condeno. Pero vete y no pecas más.
vete y no peques más. ¿Verdad? Conocemos la historia. Entonces le dice, sella las cosas que de los 7 tronos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Miren, él va a jurar por quien vive en el cielo. Pero Dios no puede jurar por nadie más. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, hizo que en él iban a ser establecida la nación de Israel, Dios juró por sí mismo, porque no había nadie más alto que él por el cual pudiera jurar. Cuando Dios le dio la promesa a David, que de su descendencia iba a venir el Salvador, el Mesías, Jesús, el Rey de Israel, juró por sí mismo porque no había por quien jurara a alguien más alto que él. ¿Se fijan? Entonces, Dios es supremo, y si es del ángel, dice el versículo 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. El tiempo no sería más. ¿Qué quiere decir cuando dice el tiempo no sería más? Se acabó el tiempo. Llegó el tiempo del juicio, de hacer justicia al mundo. Y mucha gente no cree la Biblia porque dice todo lo que está en las promesas no se han cumplido. Las profecías que están en la Biblia, porque no se han cumplido, quiere decir que nunca se van a cumplir. No, es que Dios tiene paciencia. Y es que Dios tiene un calendario diferente al de nosotros también. Él sabe cuándo se van a cumplir todas estas cosas. En 1 de Pedro 1:10, 1 de Pedro 1:10 al 12, dice la Biblia, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, miren, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿de cuál gracia está hablando? De la gracia que hemos recibido todos nosotros. La salvación, ¿por qué? Porque la salvación es por gracia a través de la fe, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. Ellos no entendían, los profetas estaban escribiendo cosas que no entendían. Dice, inquirieron y diligentemente indagaron, o sea, estaban cavilando, rascándose la cabeza, dicen, ¿qué querrá decir esto? El Espíritu Santo me dijo que lo escribiera, pero no entiendo qué estoy escribiendo. Querían saber ellos qué es lo que quería decir, pero no se les explicó. Dice, indagaron acerca de esta salvación, de que Dios iba a agregar a los gentiles a la iglesia. La iglesia no está revelada en el Antiguo Testamento, pero hay muchos indicios, muchas claves de que Dios va a crear una iglesia. Porque cuando le hizo la promesa a Dios a Abraham en Génesis 12, le dijo, en ti serán benditas todas las naciones o todas las gentes. El que te bendiga yo lo bendeciré, y el que te maldiga yo lo maldeciré. Y después de eso es donde dice, en ti serán benditas todas las naciones. Ahí están incluidos todos los gentiles, pero los judíos no lo entendían. ¿Saben por qué? Porque los judíos pensaban que los gentiles Dios nos había creado como madera para el fuego del infierno. Eso creían. Es más, a las hermanas tápense las orejas porque eso no les va a gustar. Los judíos tenían una oración, los hombres se levantaban en la mañana y decían, Señor, te doy gracias que no yo soy gentil, perro o mujer. ¿Y creen que los mexicanos son los más machistas? Los judíos nos quitaron hasta el sombrero. Dijo, te doy gracias que no soy mujer, perro o gentil. Así.
¿Saben lo maravilloso de Cristo? Cuando Él vino, Él elevó a la mujer al lugar más alto, a la par con el hombre, porque Dios nos creó igual. Solo que el hombre, por el abuso, por ser físicamente más fuerte, ha abusado y agredido a la mujer en todas las generaciones y en todas las culturas. La mujer es su bajada, menospreciada y abusada. Vi una vez un video hace años y se me grabó porque se me hizo tan feo lo que vi. Estaba una boda bien elegante. La novia hermosísima, su vestido, su maquillaje y todo. Y acababan de celebrar la boda y estaban comiendo. Y no sé qué le dijo al nuevo marido, y el marido dio la vuelta y pegó una tremenda bofetada a la cara a la mujer. Y lo que me impresionó, nadie se alarmó. Todos la vieron y siguieron comiendo. Y él volvió, siguió comiendo y ella nomás se agachó y se tocó la cara. Me partió el corazón de ver el abuso, el desprecio o menosprecio de la mujer. Yo no sé qué le dijo, pero como diciéndole, desde ahorita vas a aprender. Aquí te sometes a mí, si no así te va a ir. Y en todas las culturas ha hecho eso. Ha sucedido eso, excepto en los lugares donde la Biblia ha entrado, la palabra de Dios. Europa fue el primer continente en ser realmente donde creció la iglesia. Y de ahí se fue extendiendo y llegó hasta aquí también. Pero lamentablemente ahora en nuestros días las iglesias están vacías. La gente se ha enfriado. Y ahora los musulmanes están comprando las iglesias y convirtiéndolas en mezquitas. Y las iglesias están llenas. En Inglaterra. En Inglaterra, en Francia, en Alemania, en muchos países en Europa las iglesias están muriendo y aquí la cosa no va mejor. Aquí también va por ese mismo camino. Y una de las razones es porque la iglesia se ha casado con el mundo. ¿Saben por qué? Porque si el mundo entra a la iglesia se corrompe. Y una vez corrompida ya no puede cambiar al mundo. Eso sucedió. La iglesia fue la iglesia primitiva en los primeros 300 años. La iglesia era el tiempo más lindo de la iglesia. Perseguida, maltratada, ultrajada, golpeada, matada. Mataban a los cristianos, los echaban al Coliseo Romano y les echaban fieras que las tenían muriéndose de hambre. Los soltaban y las graderías llenas de gente viendo como en un estadio como fueran los Juegos Olímpicos o el Mundial. La gente aplaudiendo cuando destrozaban a los cristianos o los quemaban en la hoguera o los sumergían en cera o chapopote y los prendían. Fue cuando la iglesia estaba más limpia, más pura y más entregada. Estaban las familias enteras en el centro de la arena. Cuando soltaban las piedras, estaban las familias agarradas de la mano, cantando, orando y alabando al Señor. Esa era la iglesia. En el siglo IV, en el año 313, un emperador romano, Constantino, según eso se convirtió y le dio la libertad a la iglesia cristiana y ya no fue perseguida. Y muchos de los templos de los paganos se los dio a la iglesia y les dio los vestimentas y todo, y la iglesia se corrompió. Se casó con el mundo y de ahí se corrompió a través de los años hasta la Edad Media, donde estaba prohibido estrictamente tener una Biblia en la casa. Nadie tenía acceso a la Biblia. Solo los sacerdotes tenían el derecho de explicarle, decían que a la gente no le dejaban leer la Biblia porque no la entendían, pero tampoco se las enseñaban. Y que entonces les daban de a poquito, con gotero, de poquito, porque no podían ellos aceptar o asimilar más conocimiento bíblico. Por eso le llaman la Edad Media, le llaman también aquí the Dark Ages, la edad de la oscuridad, porque se perdió la Biblia en la iglesia. Por eso
todo lo que vemos aquí, los escritores escudriñaban qué iba a pasar en el futuro. Y vinimos nosotros a descubrirlo hasta el siglo XVI, cuando Martín Lutero se rebeló contra la Iglesia Católica y empezó la Reformación, y la Biblia la empezaron a promover y a publicar y a traducir a los idiomas de la gente de acuerdo a su país. Y muchos de esos los quemaron en la hoguera por hacer eso. La Iglesia Católica los persiguió y los mató y los quemó en la hoguera por andar traduciendo la Biblia. Por eso les digo, hasta entonces vinimos a entender lo que es la gracia. Lo que es la gracia. Y por eso escudriñaban, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Desde entonces ya estaba escrito que Cristo iba a sufrir. Y dice, y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Cuál es el resultado de la muerte de Cristo? Nosotros, la iglesia es purificada y santificada, que está formada de cristianos verdaderos de todas las religiones cristianas que hay. Porque en todas hay salvos, en todas hay santos. En unas hay más que en otras, pero en todas hay santos. Hay quienes dicen que en la Iglesia Católica no puede haber santos, solo los que tienen en estatuas, pero santos verdaderos, porque no les enseñan bien la Biblia. Pero eso no es verdad. Hay muchos católicos que leen la Biblia, la creen y la siguen. Mi hermana es una de ellas, y otras personas que conozco. Saben lo que es la gracia, saben lo que es lo que Cristo hizo por ellos y por nosotros. Pero también hay iglesias que le llamamos cristianas acá, ya sean evangélicas, luteranas, presbiterianas, Capilla Calvario, donde no todos son cristianos. Inclusive hay muchos pastores como sacerdotes y rabinos que no son cristianos. Están ahí por negocio, por conveniencia, por fama, por poder. Pero los verdaderos son los que van a comprender lo que Cristo hizo por ellos. Las glorias que vendrían tras ellos, de saber que Cristo vino y murió en la cruz por nosotros. ¡Qué maravilloso! Entonces, le dijo, sella las cosas que has visto. Pues regresamos al capítulo 10. Y les digo que cuando las voces los emitieron sus voces y le dijeron a Juan que sellara las cosas que había oído. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. En Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Dios. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas han sido, bueno, se los voy a leer para no decirlo mal. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. A nosotros nos ha sido lo que conocemos de la Biblia, dice, tenemos que obedecerlo, tenemos que seguirlo. Hay cosas que ni los ángeles saben, inclusive aún Jesús cuando estaba aquí en la carne, había cosas que no sabía. Siendo Dios, que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, Cristo podríamos decir, se develó, se removió ciertos atributos divinos para poder vivir como hombre entre los hombres, y había cosas que él no sabía. Por eso dijo que solo su Padre que estaba en el cielo sabía esas cosas. Ahora claro que ya lo sabe, ya de nuevo, podríamos decir, recobró todos sus atributos divinos. Pero como hombre había cosas que él no conocía. Solo el Padre. Y él mismo nos lo dijo. Dice, versículo 5, y el ángel puso su pie sobre el mar. Un pie en el mar y otro en la tierra. Estábamos en primera, vayamos a Efesios 3:3. Efesios 3:3, otro misterio. En la Biblia hay muchos misterios, pero que si lo estudiamos,
los entendemos, porque ya están revelados. Eran un misterio antes, pero ahora ya no son un misterio para nosotros, porque han sido revelados. Entonces, un misterio, ¿qué es lo que puse en el boletín? Es un secreto sagrado. Eso es. Un misterio es un secreto sagrado que antes estaba ahí en la Biblia, pero nadie lo entendía. Hasta el Nuevo Testamento ya fue revelado el significado de cada uno. En Efesios 3:3 dice la Biblia, porque por revelación me fue declarado el misterio, aquí está, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora el Espíritu Santo les quitó las vendas, las escamas de los ojos, espiritualmente hablando, y ahora sí las podían entender y explicar a la gente que también ahora nosotros ya no tenemos las escamas o la cubierta sobre nuestros ojos, como una venda, ¿verdad? ¿Han visto cuando gente viajan de noche en un avión y se ponen una máscara oscura para que la luz no los despierte? Así está el hombre sin el Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu Santo viene y nos quita la máscara, nos damos cuenta que no son las 12 de la noche, son las 12 del día. Dice, ay, y yo pensaba que era de noche. Y todo el mundo despierto y ya comiendo, y nosotros todos atalantados estamos durmiendo pensando que era de noche. El Espíritu Santo viene y nos quita esas vendas y ahora comprendemos las maravillas que hay en la Biblia. Las maravillas de la palabra de Dios. Así es que este misterio fue revelado a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Los gentiles ahora son coherederos con los judíos de todas las promesas de Dios. Amén. ¿No es maravilloso? Ellos ya no están adelante de nosotros, estamos todos a la par. Amén. Todos venimos a la cruz de la misma manera. Humillados, quebrantados, arrepentidos, pero creyendo y confesando a Cristo como nuestro Salvador. Me gustó tanto lo que vi de esta protesta que hubo contra los Dodgers. Miles de personas, ¿y saben quiénes se unieron? Los católicos y los protestantes, para ir a protestar eso de las monjas diabólicas que estaban haciendo esa desvergonzada. Y los líderes del grupo de los Dodgers deberían darles vergüenza de promover y aceptar desfachatez, blasfemia, no encuentro palabras para describir ese asco, esa blasfemia, porque no solamente era contra las monjas, también contra Cristo, Y lo que me admiré de todos los que fueron a protestar, no hubo ventanas quebradas, no hubo incendios, no hubo robos, no hubo desgracias, cosas como lo han hecho en otras ocasiones, ¿verdad? Por lo menos se comportaron como debían de haberse comportado. Y por eso no nos toman tan en serio, porque si hubieran sido contra los musulmanes, hubieran quemado el estadio. No, cuando hacen algo contra los musulmanes, inmediatamente vienen las amenazas o las acciones y aterrorizan a la gente. Como nosotros no actuamos igual, ¿por qué? Porque Jesús dijo, si te pegan en una mejilla, ponlo en otra. Y muchos por eso no usan violencia, que está bien, Pero si una cosa así hicieron todos, orar. Enseñándole al mundo, miren, nosotros no somos los enemigos, no somos los malvados, que hacemos tanta desgracia y quemamos, robamos y hacemos todo. Es un muy buen ejemplo, me dio mucho gusto ver, unidos en un buen propósito. Digo, si yo fuera aficionado a los Dodgers, cambiaría mis camisetas
y todo lo echaría a la basura y nunca volvería a ver un juego de ellos, sinceramente. Lamentable, no soy aficionado, si no lo haría. Pero mis Chivas sagradas no me las tocan. Sí, no, ya las hicieron birria, pues ya que, ¿verdad? Perdieron el campeonato, pero ni modo. Otra vez será. Volvamos. Otro misterio. Estamos viendo los misterios. En el libro de Amós, se los voy a leer, porque está escondido detrás de Jonás. Dice en el libro de Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿La encuentran? Dios, hay ciertas cosas que Dios se tiene para sí mismo, pero muchas otras las revela a los apóstoles, a los profetas y a nosotros ahora. Nosotros ahora no necesitamos ya apóstoles o profetas. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Y tenemos al mejor maestro que existe, el Espíritu Santo. Él nos revela lo que dice su palabra. Él nos abre los ojos. Y el último está en Daniel 7:25. Daniel 7:25. Otra gran promesa. Otro misterio del anticristo. El anticristo, hay muchas partes aquí en la Biblia donde habla sobre todo el libro de Daniel. Habla de todo lo que va a ser el anticristo, pero hay mucho más. Está toda la historia desde los babilonios, medo-persas, griegos, romanos, y hasta el final de la historia, los últimos tiempos, cuando viene el anticristo. Y de esto está hablando aquí, lo que va a hacer este malvado cuando esté aquí en el mundo. Dice 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Eso indica a los judíos y a los cristianos, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Increíble, hay una ley que le llaman Sharia, la ley Sharia de los musulmanes, que todo mundo debe de adorar a Alá, y el que no lo haga lo matan, le cortan la cabeza. Y las mujeres ya tienen que cubrirse todo el cuerpo, hasta nomás los ojos se les van a ver. Bueno, es una cosa horrible, cómo tratan a la mujer. Van a hacer esa ley y a cambiar los tiempos. Y dice todos estos cristianos y judíos, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. No está difícil. Tiempo 1, tiempos 2 y medio tiempo, la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Está hablando del tiempo en que el anticristo va a aparecer y va a traicionar a los judíos y los va a perseguir, y va a ser por 3 años y medio. Y dice, pero se sentará el juez, Dios, y le quitarán su dominio al anticristo para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dada al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿A quién es? El reino de Jesús. El reino de Jesús. ¿Y quiénes son los que van a entrar? Todos los cristianos que hayan muerto, que vienen con Cristo, y todos los cristianos que existan cuando venga Cristo. Y la tercera parte de todos los judíos que se van a convertir. Como dicen Romanos 11:25-26. Dice, todo Israel será salvo, pero el anticristo va a matar a 2 de 3 judíos. Está en el libro de Zacarías. Cuando Hitler estuvo aquí y quiso destruir a todos los judíos, mató 1 de cada 3 judíos. El anticristo va a matar a 2 de cada 3 judíos. Una sola tercera parte va a escapar, y se cree indicaciones en la Biblia que van a huir a Petra, que está en Jordania, no está muy lejos de ahí. De ahí van a ser protegidos, pero va a tratar de matarlos a todos. Y más adelante Daniel, al terminar su carrera, dice en el versículo 8 y 9 del capítulo 12, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío,
¿cuál será el fin de estas cosas? De lo que le está diciendo tiempo, tiempos y medio tiempo. A él no se le explica lo que significa. Imagínense esto. Daniel escribió un libro, pero a Daniel no se le explica lo que dice el libro. Al menos este misterio del anticristo le dice. Pues voy a leerlo desde el versículo 7. Está hablando del ángel. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, izquierda y derecha, al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Ven? 3,5, otra vez. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, cuando se acabe la dispersión del pueblo de los judíos, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Sin embargo, nosotros ahora sí las podemos entender bien, porque el Espíritu Santo nos ha abierto los ojos. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero miren, los impíos procederán impíamente y ninguno de ellos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, serán 1230 días desde el momento en que él entre y desacre el altar en el templo en Israel, que va a ser construido en el futuro. Desde ese momento hasta el final serán 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días cuando venga Jesús. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Resucitarás, te levantarás para recibir tu heredad, tu herencia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, ¿qué es lo que vimos? El versículo, aquí yo vengo y mi galardón es conmigo para dar a cada uno según sus obras. ¿Se dan cuenta? Jesús premia a todos sus hijos por todo lo bueno que hagan, por todo lo que den, lo que hagan, lo que sirvan. Dios no se olvida de todas sus promesas. Dios es un Dios maravilloso. Vamos terminando el capítulo. Versículo 8. La voz que oí del cielo, por vía Apocalipsis. Me doy las vueltas muy rápido y a veces no los dejo. ¿A dónde va? ¿Dónde está? No pongo, como dicen, doy la vuelta y no pongo señal. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y tome el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Dios es más dulce que la miel para nosotros, pero es amarga a los que la rechazan. Porque aquí leímos antes, los impíos no entenderán. ¿Por qué? Porque como han rechazado a Cristo como su Salvador y no se han arrepentido, Dios no les quita la venda de su corazón. Quieren ser ciegos, y dice Dios, ok, sé lo que quieres, sé lo que vas a conseguir. Como Faraón endureció su corazón, y al último dice, y Dios le endureció su corazón. ¿Por qué? Porque es lo que él había propuesto en su corazón. Y hay gente que no importa cuántas veces nos oyen el Evangelio, leen algún pasaje de la Biblia o nos oyen a nosotros y nos mandan a volar. No nos hacen caso, nos juzgan de locos, de tontos, de ignorantes. Dicen, estos tontos, religiosos, aleluyas. Se creen que son especiales, ¿verdad? Que Dios los ama, que Dios se los va a llevar al cielo. El cielo es una quimera, es una imaginación. Desprecian todo eso y Dios dice, ok, eso quieres, eso obtienes. ¿Quieres el infierno? Ya te lo habías ganado. Eso es lo que vas a tener. Pero para nosotros la palabra de Dios es más dulce que la miel, ¿verdad? En el Salmo 119, versículo 103 dice,
Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Échense una cucharada de miel. ¿Qué tan dulce es la miel? Ay, se me está haciendo agua la boca. Me encanta la miel. Pero es tan dulce que hasta empalaga, ¿verdad? Pero es más dulce la palabra de Dios todavía. Y no empalaga. Y no empalaga. Eso es. No importa cuándo la comamos, no empalaga. Es tan sabrosa la palabra de Dios. Y dice el versículo 10, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Y al decir él, ay Señor, otra vez, si no me quieren, no me aceptan, pues tienes que ir. Que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Ven? A todo el mundo. Esta Biblia es para todo el mundo. No es solamente para los judíos, no es solamente para nosotros, es para todo el mundo. Porque Dios quiere que todo el mundo se salve, dice Pedro. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios, que no endurezcamos nuestros corazones, porque si no, vamos a quedar en tinieblas. Leamos el Salmo 19, versículo 7, ya para terminar. Salmo 19, por aquí lo tengo. Versículo 7 al 9. ¿Ya llegaron ahí? Qué bien conocen sus Biblias, hermanos. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que miel y que la que destina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Más que la miel que destila del panal. Cuando encontramos en el rancho, en el cerro, un panal con miel así, ay Dios mío, era como encontrar un tesoro. Las pencas. Las pencas, ¿verdad? De la miel, ¿verdad? Y los piquetes de las abejas, bueno, pues venía con el premio, ¿verdad? No nos iba tan bien. Pero qué alegría, ¿verdad? Encontrar miel, pues la palabra de Dios es una miel para nosotros. ¿Y qué dice? Que hace sabio el sencillo. Y dice que alegra en el corazón, que alumbra los ojos, que es limpio y que permanece para siempre. Y los juicios de Dios son todos justos, más deseables que el oro y más dulces que la miel. Así de maravilloso es servir a nuestro Señor. Estudiar, escudriñar y vivir su palabra todos los días. Amén. Padre bendito, Dios omnipotente, Dios todopoderoso. Qué maravilloso es usted. Y qué hermosa su palabra, qué dulce. Más que la miel que destila del panal y más valiosa que el oro puro. Con ella, Señor, nos abre los ojos, entendemos sus preceptos, sus planes y sus deseos para nosotros. Le pido su bendición, Señor, en este día específicamente por los padres, los que están y los que no están, Señor, donde quiera que estén. Y Padre, le pido que nos dé el valor a todos los padres de ser un buen ejemplo para nuestros hijos, para nuestras familias y para todos los que nos rodean y para los hermanos de la iglesia, Señor. Y le doy gracias por las mamás, que sin ellas no estuviéramos aquí tampoco, ¿verdad? Si es que nos necesitamos uno al otro. Gracias, Señor. Bendiga a sus hijos, llévelos con bien, protéjalos y guárdelos todos los días de su vida. En el nombre santo y bendito de nuestro gran Salvador, Redentor, Jesucristo, nuestro Rey. Amén.